Saludos, Chiva hermanos. Hoy vamos a hablar con el corazón en la mano, con esa mezcla de nostalgia y coraje que muchos sentimos cuando pensamos en lo que pudo haber sido y no fue con Alexis Vega en el Guadalajara. Porque sí, se ha dicho mucho, se le ha criticado con dureza, se le ha señalado por mil cosas, pero pocos realmente se han detenido a valorar lo que este jugador entregó dentro del terreno de juego. ¿Realmente se le hizo justicia? ¿De verdad merecía salir por la puerta de atrás como tantos otros que no dejaron ni la mitad de lo que él dejó? Hoy Alexis Vega está demostrando en Toluca todo ese talento que muchos decían que ya no tenía. Está jugando con soltura, está siendo determinante, está siendo el Alexis que muchos esperábamos ver con regularidad en Chivas. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿En qué momento se rompió todo? ¿Fue él quien falló o fue el club el que nunca supo cómo sacarle el máximo provecho? Es cierto, nadie va a negar que Alexis tuvo errores fuera del campo. El tema físico, las lesiones, los episodios de indisciplina, todo eso está en el expediente. Pero también hay que decir que, a pesar de todo, siempre que estuvo en condiciones, aportó. Los números no mienten. Estamos hablando de un jugador que participó en 147 partidos con la camiseta del rebaño, marcando 28 goles y dando 28 asistencias. Es decir, directamente participó en 56 anotaciones. ¿En serio vamos a decir que eso no vale nada? ¿De verdad vamos a creer que cualquier jugador que pasa por Chivas tiene ese impacto? Y claro, muchos lo recuerdan más por sus malos momentos que por lo que hizo bien. Se habla mucho de que no marcaba contra el América, de que desaparecía en los partidos grandes, pero ¿cuántas veces estuvo realmente acompañado por un equipo competitivo? ¿Cuántas veces tuvo un entorno que le permitiera brillar? No olvidemos que Alexis jugó en etapas muy complicadas del club, cuando no había plantel, cuando las ideas futbolísticas eran un caos, cuando parecía que nadie sabía a dónde iba el proyecto. Y aún así, ahí estaba él, tratando de echarse el equipo al hombro. Recuerdo perfectamente esa final contra Tigres. En el momento en que sacan a Alexis del partido, el Guadalajara se desmorona. El equipo dejó de generar, dejó de preocupar al rival, y con eso se nos fue el título. Pero claro, es más fácil culpar al jugador que revisar las decisiones técnicas. Es más fácil decir que no se cuidaba que preguntarse por qué, pese a todo, siempre era titular. ¿Acaso no se le valoraba porque era el chivo expiatorio perfecto? Y aquí viene lo más doloroso, ahora que está en Toluca, con un equipo que al menos le permite tener socios en el campo, Alexis está demostrando lo que siempre tuvo. No es que de repente se haya transformado en un crack. Ese jugador ya estaba ahí, lo que pasa es que en Chivas nunca se le dio el contexto adecuado para brillar de manera constante. Y aún así, insisto, sus números hablan por sí solos. Nadie que no tenga talento consigue más de 50 participaciones directas en goles con una camiseta tan pesada como la del Guadalajara. Pero la historia con Alexis ya quedó en el pasado, aunque duela. Hoy, el rebaño mira hacia el futuro y empieza a mover sus piezas. El primer refuerzo está cerca, aunque todavía no hay nada firmado. Se trata de Richard Ledesma, un jugador que viene del PSV Eindhoven y que podría llegar a coste cero tras terminar su contrato. Un mediocampista que también puede jugar como lateral derecho, que ha tenido minutos importantes en la última temporada europea y que está en los planes de la directiva. El problema es que todavía no hay técnico, así que todo queda en el aire. No se sabe si el entrenador que venga lo querrá, dónde lo usará o incluso si decidirá que se quede en la plantilla. Esto refleja otra de las fallas estructurales del club en los últimos tiempos. Se traen jugadores sin tener claro quién los va a dirigir, sin tener una idea de proyecto a largo plazo. Se hacen apuestas esperando que el técnico que llegue se adapte a lo que hay, y no al revés. Así es difícil construir algo sólido. Así es complicado evitar que historias como la de Alexis Vega se repitan. Mientras tanto, los jugadores del Guadalajara están por volver a los entrenamientos. El día 21 de mayo, el plantel se presentará para iniciar la pretemporada, primero con exámenes médicos en el hospital del Dr. Rafael Ortega y luego con las sesiones físicas en Verde Valle. Todo esto, probablemente, sin un entrenador confirmado.
Se intentó cerrar a Torrent, pero Monterrey se lo llevó. Ahora la directiva trabaja con mucho sigilo, tratando de no dejar que se les caiga otro candidato, pero el tiempo apremia y las decisiones deben llegar ya. Y aquí es donde la afición empieza a impacientarse. Porque no se trata solo de fichar por fichar. No se trata de llenar vacíos sin tener un rumbo claro. Lo que Chivas necesita es un proyecto serio, coherente, con una idea futbolística firme y con respaldo institucional. Y sobre todo, necesita aprender de sus errores. No puede seguir dejando que el talento se pierda por falta de estructura. No puede volver a repetir lo que pasó con Alexis Vega, que más allá de todo lo extracancha, fue un jugador que dio más de lo que muchos están dispuestos a reconocer. Hoy, desde Toluca, Alexis manda un mensaje indirecto pero contundente: cuando se le da confianza, cuando se le rodea bien, cuando se cree en él, responde. Quizá ya es tarde para traerlo de vuelta, quizá esa puerta ya se cerró, pero el recuerdo queda. Y más vale que el club lo tenga presente al momento de decidir qué hacer con los próximos talentos que pasen por sus filas. Porque nadie quiere ver otro caso como este, en el que un jugador se va por la puerta chica y luego demuestra afuera lo que aquí no se supo aprovechar. Y mientras Alexis Vega sigue dejando huella en la cancha con Toluca, el entorno de Chivas se llena de incertidumbre. No solo por el rumbo deportivo del equipo, sino por las decisiones que se toman desde arriba. La falta de un técnico, a estas alturas del calendario, es una señal preocupante. Un club grande como el Guadalajara no puede permitirse llegar a la pretemporada sin una cabeza clara que marque el camino, que defina un estilo, que sepa qué tipo de jugadores quiere y qué piezas debe mover. Y más aún cuando se empiezan a sumar refuerzos sin una figura que los valide futbolísticamente. Porque sí, Ledesma puede ser una gran apuesta, un jugador joven, con experiencia en Europa, polivalente, con proyección, pero ¿y si el nuevo entrenador no lo quiere? ¿Y si el sistema que se va a implementar no le acomoda? Esas son las preguntas que se deben hacer desde la directiva, pero da la sensación de que siguen improvisando, como si el tiempo no fuera un recurso valioso, como si el margen de error no existiera. Y todo esto se da en un contexto donde la exigencia de la afición es altísima, donde cada movimiento es evaluado con lupa, donde no hay paciencia para los proyectos a medias. Porque los chivahermanos ya están cansados de las falsas promesas, de los arranques ilusionantes que se diluyen al primer tropiezo. Lo que se necesita es estabilidad, identidad y sobre todo, resultados. No basta con vender la narrativa del equipo grande, hay que sostenerla con hechos dentro del terreno de juego. Y para eso, se necesita una estructura sólida, una base bien construida y decisiones tomadas con visión a futuro. Lo que pasó con Alexis debería ser una lección. No solo por el jugador que se fue, sino por lo que representa su caso. Un talento que estuvo en la institución durante varios años, que vivió momentos buenos y malos, que fue blanco de críticas feroces y que, al final, se marchó dejando la sensación de que merecía más. Más respaldo, más acompañamiento, más comprensión. Porque mientras se hablaba de sus errores fuera de la cancha, pocos se detuvieron a analizar el entorno que lo rodeaba. ¿Qué cuerpo técnico lo formó adecuadamente? ¿Qué sistema de juego lo potenciaba? ¿Qué compañeros lo complementaban en la ofensiva? Muy pocos. Y eso, al final, termina pesando. Hoy se escucha con frecuencia que Alexis Vega está renaciendo en Toluca. Pero la verdad es que nunca se fue. Lo que cambió fue el ambiente, el respaldo, la libertad para jugar a lo que sabe. Ahora tiene un equipo que no depende únicamente de él, que le da opciones, que lo rodea mejor. Y eso se nota. No es magia, es fútbol. Es lo que pasa cuando un jugador talentoso se siente valorado, se siente importante, pero no cargando con el peso de todo un club en los hombros, sino siendo parte de un engranaje bien aceitado. Por eso molesta tanto cuando se le desprecia desde la tribuna, cuando se minimiza lo que dio, cuando se le reduce a sus momentos más bajos. Porque Alexis, con todo y sus problemas, con todo y sus lesiones, con todo y su inestabilidad, fue uno de los pocos que, en medio del caos, intentó sostener el barco. Y mientras tanto, en Verde Valle ya se respira el regreso. El miércoles 21 de mayo marcará el inicio oficial de la pretemporada, pero aún con demasiadas incógnitas.
Los jugadores se dividirán entre el hospital y las instalaciones del club para realizar los chequeos médicos y físicos. Algunos comenzarán con las pruebas clínicas, otros con el trabajo de campo. Y todo esto sin un entrenador confirmado. Se intentó cerrar la llegada de Domenech Torrent, pero Monterrey se adelantó, como tantas veces pasa cuando las decisiones en Chivas se toman tarde. Ahora hay nombres en carpeta, rumores que circulan, movimientos en la sombra. Pero nada concreto. Y eso es lo que más preocupa. Porque cada día que pasa sin un estratega es un día perdido en la planificación, en la idea de juego, en la toma de decisiones importantes. No se puede fichar, no se puede descartar, no se puede definir una alineación ni una estrategia sin tener a la figura central del proyecto. Y lo peor de todo es que esta no es la primera vez que pasa. Ya es una constante que las cosas se hagan al revés, que se tomen decisiones sin pensar en el largo plazo. Se ficha a un jugador antes de tener al técnico, se arranca la pretemporada sin definir roles, se improvisa en los momentos clave. Y eso se refleja en la cancha, en los torneos donde Chivas arranca bien y se desploma, donde las ilusiones se desvanecen en los cuartos de final, donde se celebran logros menores como si fueran trofeos. No, eso no puede seguir. La grandeza del Guadalajara exige algo más. Y ahí entra la figura del nuevo entrenador, quien sea que venga. Porque más allá del nombre, de su pasado, de su nacionalidad o de su estilo, lo que se necesita es que tenga poder de decisión, respaldo institucional y tiempo para trabajar. No sirve de nada traer a un técnico para que se adapte a lo que hay, para que acepte jugadores impuestos, para que actúe como un bombero que apaga fuegos cada semana. Chivas necesita un líder futbolístico, alguien que llegue con un plan claro, con una idea concreta, con convicción. Y sobre todo, necesita que ese proyecto se respete. Que no se lo saboteen desde adentro, que no se lo cuestione a la primera derrota. Porque si no, se repetirá la historia de siempre, un ciclo que comienza con ilusión, que se descompone a mitad del camino y que termina con otro despido más. Y mientras todo eso se resuelve, los jugadores que vuelven del descanso también lo hacen con dudas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Serán considerados? ¿Entrarán en planes? ¿Los van a vender? Nadie lo sabe. Porque sin entrenador, no hay respuestas. Y en un plantel donde hay muchos jóvenes esperando una oportunidad, eso es clave. No se puede seguir apostando por procesos truncados, por promesas que no se consolidan, por ciclos que nunca arrancan del todo. El Guadalajara necesita claridad. Necesita saber qué quiere ser. Y eso empieza por tener un técnico, pero también por tener una directiva que sepa respetar y respaldar ese proceso. Volviendo a lo de Alexis, su historia debe servir como espejo. Porque no fue el primero ni será el último talento que se va del club con la sensación de que no se le valoró como debía. Si hoy queremos construir algo duradero, no podemos seguir permitiendo que eso pase. Hay que proteger a los jugadores que tienen calidad, hay que rodearlos bien, hay que darles herramientas. Y también hay que exigirles, claro. Pero desde un lugar de confianza, no desde la amenaza constante, no desde la crítica vacía. Por eso, cuando hoy vemos a Vega marcando, asistiendo, liderando ataques en Toluca, lo que sentimos no es solo enojo. Es tristeza. Tristeza porque sabemos que ese nivel pudo haber sido nuestro. Que esos goles pudieron haber sido celebrados por nosotros. Que esa versión del jugador pudo haber nacido en casa si se hubiera hecho lo correcto. Pero ya es tarde. Y mientras él sigue su camino, Chivas tiene que construir el suyo, con inteligencia, con visión, con paciencia, pero sobre todo, con memoria. Porque el que olvida su historia está condenado a repetirla. Y nosotros, como afición, merecemos algo mejor. Merecemos un proyecto serio, que no desperdicie más talento, que no improvise más futuro, que nos devuelva el orgullo de ser del Guadalajara. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. En los últimos días, el mundo del fútbol mexicano se ha visto sacudido por un rumor que ha encendido la ilusión de millones de aficionados, el Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como Chivas.
estaría gestionando la contratación de dos nombres de peso internacional para reforzar su plantilla. Se trata nada menos que de Carlos Vela y Ángel Di María, dos futbolistas de trayectoria europea e histórica nas selecciones de seus países. Aunque aún no hay confirmación oficial por parte del club, diversas fuentes cercanas a la institución aseguran que las negociaciones están en marcha. Carlos Vela, quien actualmente se encuentra sin contrato tras finalizar su etapa en Los Ángeles FC, ha sido un deseo recurrente de la afición rojiblanca desde hace años. Formado en las fuerzas básicas de Chivas antes de partir al Arsenal inglés, Vela nunca ha jugado en la primera división mexicana. A sus 35 años, muchos creen que este sería el momento ideal para cerrar el ciclo regresando al club que lo vio nacer futbolísticamente. Su llegada no solo significaría un golpe mediático, sino también un aporte técnico invaluable gracias a su visión, calidad y experiencia en ligas de primer nivel. Por otro lado, la posibilidad de ver a Ángel Di María con la camiseta del rebaño sagrado ha generado asombro y entusiasmo. El argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y con un currículum que incluye clubes como Real Madrid, PSG, Manchester United y Juventus, ha dejado entrever su deseo de jugar en América Latina antes de colgar las botas. Aunque siempre se le vinculó más con Rosario Central, su club de origen, el interés mostrado por Chivas podría abrir una puerta inesperada. La directiva estaría apostando fuerte para convencerlo, apelando no solo al aspecto deportivo, sino también a la pasión que genera el club y a la importancia de su papel como líder de un proyecto ambicioso. De concretarse estas contrataciones, Chivas enviaría un mensaje claro: está dispuesto a competir al más alto nivel, tanto dentro como fuera de México. El impacto de contar con Vela y Di María sería monumental no solo en la Liga MX, sino también en términos de marketing, afición y prestigio internacional. Por ahora, el rumor sigue creciendo y los seguidores del rebaño sueñan con ver a estas dos estrellas brillar en el Estadio Akron. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.